Desde pequeño siempre has tenido un sueño, tener libertad financiera, aquella que por razones tus padres no te pudieron dar, para poder trabajar desde cualquier parte del mundo, visitar todos los países y poder dedicarte a aquello que realmente te gusta, el mundo de las apuestas deportivas y vibrar con cada partido. Es normal que quieras vivir de las apuestas o simplemente crear un sueldo extra a final de mes para permitirte tus caprichos, y es totalmente normal y brutal que tengas esa motivación por conseguirlo, pero realmente hay mucha gente en este mundo que no conoce los secretos y la estrategia necesaria para poder generar ganancias y un poco de dinero a final de mes. Por eso en este vídeo te voy a contar realmente cuánto dinero necesitas invertir en las apuestas para que realmente puedas generar un sueldo a final de mes y vivir de forma tranquila y encima hacerlo desde donde tú quieras, si sigues a los tipsters correctos y tienes en cuenta todo lo que te vengo a descubrir en el vídeo de hoy. ¿Cuánto dinero necesitas realmente para vivir de las apuestas deportivas? Lógicamente, antes de tener y saber cuánto dinero debes tener para apostar, debes tener bien claro y calculado todo lo que necesitas pagar en un mes para poder saber al 100% el dinero que debes generar para pagar tus deudas, si tienes familia o tienes hijos, una hipoteca, etc. Al final, las apuestas, al menos al empezar, debes tomártelo como un hobby y obviamente destinar el dinero que no uses y no tengas comprometido en otros aspectos de tu día a día. Una vez tienes calculado cuánto dinero más o menos tienes que tener sí o sí cada mes para tus cosas, debes hacer una estimación del rendimiento que le sacarás a tu dinero, es decir, el rendimiento que le sacarás al dinero que apuestas. Por ejemplo, si dispones de 20.000 euros para apostar y el tipster que sigues tiene un yield del 10%, lo que generarás cada mes son 2.000 euros de beneficio al dinero que tienes disponible para apostar. Si con eso es suficiente para pagar tus deudas y tener más para tus caprichos u ahorros, perfecto, ya sabes de qué dinero estamos hablando para poder vivir de las apuestas de una manera estable y a largo plazo. Pero no siempre todo es tan bonito, también existen aspectos y errores que mucha gente comete y que por eso quiero contártelo a ti, para que no lo cometas, o al menos estés informado de lo que puede pasar. Y es que la mayoría de la gente que apuesta no es realista con la inversión que se necesita para generar las ganancias en las apuestas. Necesitas una cantidad alta para poder generar lo suficiente para acercarte a vivir de las apuestas y ser constantes a la hora de apostar. Sobre todo tienes que tener clara la estrategia y las normas que tienes durante todo el tiempo, ya que esto debe ser un estilo de vida y no puedes ir cambiando tu criterio cada mes porque al final no vas a seguir ninguno y te llevará a la bancarrota y a perder todo tu dinero. Igual que la gente comete el error anterior que te he explicado, hay otro error que debes evitar, y es querer ganar muchísimo dinero en las apuestas con un bank o dinero disponible para apostar muy pequeño. Eso es imposible, amigo mío. Si empiezas con un bank de 250 euros al mes destinado únicamente para apostar, no vas a conseguir generar 1.000 euros en un mes si sigues una estrategia óptima en las apuestas para seguirla a largo plazo. Eso es imposible. Y si conoces a un tipster que te promete eso, huye de allí pero ya, porque te está timando realmente. La clave de todo este mundo y para vivir de las apuestas a largo plazo es tener una estrategia bien consolidada que te permita ganar dinero cada mes y superar con facilidad sobre todo las malas rachas, pero sobre todo es ser disciplinado y consistente. Es lo más importante de este camino. Piensa que realmente el dinero que juegas es tu dinero. No vale cualquier cosa. En este proceso siempre habrá momentos buenos y momentos malos, y realmente la gente que gana dinero es la que tiene en cuenta que los momentos malos son los más importantes que deben controlar si quieren ganar dinero en las apuestas. Y no volverse locos dejando de lado su estrategia, su dinero y apostando dinero que realmente no es normal según el estudio del partido o lo que te dice el mismo tipster. Por eso es tan importante ser disciplinado, porque realmente marcará un antes y un después en tu mundo. Te contaré un secreto. Si quieres empezar a ganar un sueldo en las apuestas deportivas y cuentas con un bank o dinero disponible para apostar menor a 5.000 euros, es imposible que generes lo suficiente para tener un sueldo cada mes. La gente que pierde dinero lo pierde porque quiere conseguir todo rápido, quiere empezar a apostar hoy y forrarse y hacerse rico al día siguiente, y eso es imposible. Por eso te recomiendo que entrenes tu disciplina y tengas una estrategia a la que agarrarte cuando lleguen los malos momentos. Así que si realmente quieres ganar dinero extra con las apuestas y generar un sueldo a final de mes para vivir de ello, debes tomártelo como un trabajo real, teniendo en control de las apuestas, con la cantidad destinada para apostar correcta y sobre todo una estrategia bien cimentada para superar las malas rachas. Si quieres vivir de esto, solamente hay un camino, y en ese camino es la constancia y la disciplina. Tú puedes. No te pierdas los próximos vídeos donde te voy a contar, por un lado, cuáles son los tipsters que puedes seguir y que realmente tienen un yield muy bueno para generar dinero a final de mes, y te voy a explicar una estrategia increíble
en la que sigo yo para poder conseguir un dinero increíble a final de mes. Así que muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y hasta la próxima.